Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos, como todos los miércoles a las 9 de la noche, a su programa En Voz Alta, programa de análisis, de debate sobre temas nacionales, también temas locales. Hoy, otros que tocan no solamente a México, sino fuera de nuestras fronteras. Y como cada semana tenemos, María Alemán. María, bienvenida. Gracias, Arturo. Carlos Rentería. Buenas noches. Y Rodrigo Chávez Fierro, hoy invitado para los temas internacionales. Muchas gracias. Y Rodrigo, pues nos arrancamos para aprovecharte el tema, creo que el manejo de las relaciones internacionales de México, particularmente después de una controversia con el Parlamento Europeo, donde hay una guerra epistolar, por así decirlo. Primero un posicionamiento tampoco muy cortés de los parlamentarios europeos, y luego la respuesta del presidente, que ha sido hasta cierto punto analizada y por qué no hasta criticada en términos de la elaboración del mensaje, pero bueno, pues finalmente ahí está. Y bueno, pues quién mejor que tú para darnos de arranque tu opinión y poder rebotar con nosotros ideas con respecto a este y otros temas del área internacional. Gracias, Arturo. Bueno, me parece que hay un contraste interesante entre la buena actuación que vimos respecto al conflicto de Ucrania, la votación que hizo México en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, donde se hizo lo que se esperaba de él, y lo que vimos con el tema del Parlamento. Pareciera que, como parece evidente, que esa respuesta no salió de Cancillería, salió directamente de la oficina de la presidencia, presumiendo esta cuestión. Sí, es correcto. Y efectivamente se trata de una respuesta ante un cuestionamiento, me parece legítimo, por parte del Parlamento Europeo, en el sentido de no podemos tapar los ojos de la situación de los medios de comunicación en el país, el ejercicio del periodismo en México, dicho por organismos internacionales, dicho por datos nacionales, es un tema de alto riesgo. No podemos tapar los ojos ante este señalamiento. Y me parece que también tenemos que entender que en un mundo globalizado, en el tema de derechos humanos, la cuestión de las fronteras, el decir, tú no puedes opinar de lo que pasa en mi país, en ciertos temas, me parece que ese discurso ya tenemos que empezar a dejar de lado, porque el tema de los derechos humanos no es una cuestión que afecte únicamente al Estado. Es un tema que afecta a la comunidad internacional, y en este sentido la comunidad internacional puede decir o señalar cuando algo está equivocado o tiene que mejorar. Entonces, me parece que en este sentido el señalamiento del Parlamento Europeo, haciendo una crítica respecto a la situación que guarda el ejercicio del periodismo en el país, es válido. Me parece que la respuesta también tiene que ver con un manejo que es muy bueno el presidente respecto a la cuestión de cómo contestar, de seguirse dirigiendo a sus bases, de saber que en el tono de la respuesta, en realidad, más que a los parlamentarios, lo está hablando a la gran cantidad de simpatizantes que sigue teniendo. Y entonces me parece que más que estar en un enfrentamiento con el Parlamento Europeo, más bien era dirigido a sus bases para, miren, nos quieren nuevamente cuestionar nuestra soberanía, y este discurso que en sus bases creo que cala bien, y es un poco la parte de entender esta situación que vimos sobre el tema del conflicto con el Parlamento Europeo, que de suyo el Parlamento Europeo es una institución muy difícil de entender. Sí. Si nosotros queremos analizar las distintas figuras de la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo es un órgano dentro de la Unión Europea, que es una organización internacional, es un tema bien interesante, porque es una figura que, digamos, los parlamentarios europeos no representan a sus estados, ¿no? El eurodiputado, como se le llama, no representa a España, no representa a Francia, representa a un sector de la población dentro de una localidad de España que los votó. Entonces, es un órgano, digamos, que los eurodiputados no representan a sus estados, pero es un órgano parlamentario que comparte el tema de la iniciativa legislativa en el Parlamento Europeo, y también sirve como un mecanismo de supervisión de los otros órganos. Entonces, me parece que pues sí, a nadie nos gusta que nos digan cuando estamos mal, pero me parece que cuando estamos haciendo algo que no es lo correcto,
pues hay que saber recibir luego también estos señalamientos y críticas. Pero bueno, la lógica a lo mejor de que la política, o la mejor política exterior, que creo que es como lo ha planteado el presidente, la política interior, no sé, María, tú cómo veas precisamente esta disputa, pues estas acusaciones que creo que se hacen los unos a los otros, ¿no? Pues mira, coincido con los comentarios. Yo creo que Rodrigo dice bien, es un mensaje más hacia sus seguidores que en realidad dirigido a un órgano internacional, pero no hay que perder de vista que su alcance es internacional, ¿no? Y eso, pues a mí me parece que sí es una vergüenza diplomática. ¿Por qué? Porque refleja a un presidente que no entiende el contexto internacional, que no entiende al mundo, que no entiende el papel de México en el mundo y que se ha esforzado por irnos aislando y por sacarnos de la jugada mundial y ir, digamos, cerrando las puertas en términos de relaciones internacionales, en términos de toda esta diplomacia que pues prácticamente para él como no la entiende, pues no le importa. A mí me parece sí muy vergonzoso. La verdad es que ciertas expresiones que se utilizaron puntualmente en la carta, me parece que por más que sea un mensaje no para el Parlamento, eso lo entendemos nosotros, los que estamos aquí en una reunión donde estamos analizando estos temas, pero la realidad es que más allá de eso es un tema que sí da pena, como dicen por ahí, da pena ajena. A mí, personalmente, como ciudadana, como mexicana, me da pena ajena, pues expresiones como borregos, que en nombre de la soberanía se señale con el dedo a un organismo internacional en donde al final del día no puede, él no tiene ni la verdad absoluta, ni tiene la calidad para hacer ciertos señalamientos que ahí en esta carta se verten. Ahora, ¿qué no hay que perder de vista? El fondo del asunto. O sea, le molesta que le digan la verdad al presidente. Y eso hay que decirlo. El fondo del asunto es el origen del primer comunicado de este organismo internacional, del Parlamento Europeo. Es decir que México es un lugar peligrosísimo para ejercer el periodismo, el más peligroso del mundo, quitando las zonas, digamos, de guerra. Y eso le incomoda al presidente, pero es la verdad. Y los números son los números, y ahí están, lo hemos comentado en algunos otros programas. Y yo creo que más bien lo que tendría que estar haciendo el gobierno federal es enfocándose en garantizar la seguridad de quienes se dedican a esta profesión. Por supuesto que tiene él que cambiar su narrativa en contra de los periodistas, porque aquel periodista que emite alguna opinión en contra suya o distinta, ni siquiera en contra, distinta a lo que él piensa, entonces es un constante ataque y él es el primer provocador de esta situación. Sí, que eso es otro tema, ¿no? Claro, el discurso que ha habido con respecto a esta confrontación también del presidente con algunos periodistas, en particular creo que hay nombres muy abiertos con los que él ha tenido precisamente estos roces, pero... Y bueno, comparto con María, creo que lo más importante es precisamente el fondo, ¿no? La seguridad de los periodistas, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, de prensa, por supuesto. Pero hay tres temas, Charlie, por favor, siéntete libre no solamente de este planteamiento, sino de cualquier otro con respecto a lo que platicamos en estas intervenciones, pero hay tres temas en la carta, sin necesariamente tener que justificar cómo se compone la respuesta, pero uno es que se le llama populista, ¿no? Que me parece que, aunque lo hayas hecho en un lenguaje muy diplomático, es un poquito fuerte, ¿no? Dos, se le dice que ya no debe decir, porque sí se le dice que ya no esté en las mañaneras, no le ponen las mañaneras, pero que ya no esté él haciendo un pronunciamiento que confronte con el periodismo, ¿no? Y luego se habla en la carta por nombre. Yo no había visto eso, no sé si Rodrigo ahorita nos puede dar más elementos, pero yo vi la de Ayotzinapa, por ejemplo, y jamás hablaba de Enrique Peña Nieto, si me no recuerdo, hablaba de Gobierno de México. Esas tres cosas yo noté.
¿Tú ves de alguna forma que también pudo haber habido un exceso por parte del Parlamento Europeo en la redacción, por más diplomática que esta haya sido? Una regla inclusive no de temas internacionales, sino de trato de personas, es no atacar a la persona, sino atacar a lo que hace la persona. O sea, si no le puedes decir a alguien que es tonto per se, sino que quizá hizo algo que fuera incorrecto. Una tontería. Hiciste una tontería, es diferente a eres tonto, porque el eres tonto te descalifica como persona y entonces eres prácticamente algo que no se corrige, ¿no? La carta, como bien afirmas, lo que ataca principalmente, lo que yo veo el tono de los diputados europeos, es que atacan a la persona, ¿sí? No a la política pública o a la falta de una política pública que está dando como fenómeno que varios integrantes del gremio periodístico estén siendo asesinados. Entonces, no ataca el hecho, ataca a la persona. Y me lleva a la siguiente pregunta. Todos los que hemos participado de cerca en un órgano legislativo sabemos que hay cabildeo. Quizá Rodrigo ahorita nos aporte algún elemento y que diga, bueno, ¿quién es el origen del punto de acuerdo que se sube al Pleno del Parlamento Europeo? ¿Y cuál fue la gestión que pudo haber hecho, que pudo haber existido ahí atrás? Porque nos encontramos con otros dos temas, es el uso de las instituciones internacionales para atacarnos entre los mexicanos. Todos los presidentes de la República han pasado por organismos internacionales. Ahorita estamos hablando del Parlamento Europeo, pero ¿qué hay del Tribunal de la Haya, por ejemplo, donde han pasado varios presidentes de la República, incluido el presidente Zedillo? O los pronunciamientos que se han hecho en otros organismos internacionales sobre alguna política pública mexicana. Mencionaron los 43 de Ayotzinapa y en aquel entonces Morena aplaudía que se diera una recomendación de esa naturaleza, un poco más cuidada que esta, pero existió. Y lo que nos refleja nuevamente el presidente López Obrador es el desprecio a la institucionalidad, no solamente ya de nuestro país, sino de organismos internacionales. O sea, lo mismo que dice aquí del IFAI, lo mismo que dice del INE, pues ahora lo traslada y dice, bueno, pues hay un organismo ahí internacional que puede opinar sobre la política interior de los países y yo no estoy de acuerdo con ellos y comparte la rudeza. Y algo que me preocupa, ya cuando dicen el presidente de la República hizo eso o hizo esto, ya parece per se que está mal hecho. Porque parece excusa cuando dicen, es que no la hizo Relaciones Exteriores, la hizo el presidente. Entonces es como si ya fuera de facto que está mal hecho. ¿Sí? En vez de que fuera al revés, ya él lo hizo o lo dijo Andrés Manuel, es como un sinónimo de está mal hecho o está mal dicho. ¿Cómo ves, Rodrigo? Hubo exceso en lo que originó y bueno, y la respuesta, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo calificarías ambas cartas? Bueno, en la parte sobre el señalamiento, distinguiéndolo un poco con lo que pasó en Ayotzinapa, primero porque me parece que en este suceso sí hay conductas que puedan señalársele directo al presidente, ¿no? En la parte de Ayotzinapa, si bien es cierto, hay una responsabilidad del Estado mexicano y el jefe de Estado es el presidente de la República y no podemos eximirlo de la responsabilidad de lo que fue en los sucesos de Ayotzinapa. Acá sí hay una intervención directa del presidente con ataques directos y con nombre y apellido a ciertos medios de comunicación. Entonces me parece que por ahí, de alguna forma, el hecho de poderle señalar por su nombre, porque las conductas sí pueden ser atribuibles directamente a Andrés Manuel López Obrador cuando hace ciertos ataques a la prensa, ¿no? Entonces, por un lado, creo que me parece el señalamiento expreso a su persona es porque directamente sí se le pueden atribuir estos, conductas que no son las mejores respecto de un presidente de la República hacia los medios de comunicación. Y la otra cuestión es que México pues está asumido en compromisos internacionales que le otorgan a ciertos organismos internacionales la posibilidad de hacer señalamientos. Por eso quiero centrar el tema en un discurso de derechos humanos como es el de la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, en el que no es la primera vez que se nos hacen señalamientos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo ha hecho, las relatorías sobre libertad de expresión también de Naciones Unidas y el sistema interamericano también han señalado la situación compleja que se vive el periodismo en México y a nivel regional, pero sobre todo en el país. Y lejos de confrontarse, como bien decía el maestro Carlos, en el sentido de no hacer caso a lo que digan los organismos internacionales, hay que entender por qué se está diciendo. Tampoco es que los organismos internacionales se saquen los temas de la mano y se inventen cosas, ¿no? La realidad es que reciben información de muchos organismos no gubernamentales, de muchas fuentes de información
en el que hacen esos señalamientos y los hacen muy puntuales respecto a distintas cuestiones sobre temas de violencia, sobre temas de derechos de las mujeres, que son muy puntuales en los motivos de preocupación y las recomendaciones que se hacen. Y me parece que en lugar de sentirlos como un ataque, puede haber un diálogo, puede haber sin duda una respuesta sobre las cuestiones que se estén haciendo, pero hay que entender que es un problema grave el que hay en materia de seguridad en el país. El ejercicio del periodismo es una situación que no está exenta a muchos riesgos que en otras profesiones no se tiene por la cobertura de los temas que se dan. Y en este sentido me parece que hay que entender en este contexto de globalización en el que el Estado mexicano se encuentra y de los compromisos internacionales que hemos asumido, que pues estamos siendo observados por distintos organismos internacionales, y cuando vengan estos señalamientos que a nadie le gusta, no le gustaban ni le gustaban a los de un partido, ni le gustaban a los de otro, cuando vienen y te dicen, oye, usted no está haciendo las cosas bien, inmediatamente viene una respuesta. Pasó con Calderón, con la guerra, con Peña Nieto. A nadie le gusta que vengan los organismos internacionales, pero hay que entender que cumplen una importante función de señalarle al Estado las falencias que se identifican. Y en lugar de atacarlo, me parece que estos ejercicios son para fortalecer las áreas débiles que los organismos advierten que hay en los distintos estados que son sujetos a evaluación. Ahora, el tema es que hay un señalamiento de responsabilidad, quizás sí lo entiendo yo, sobre una situación que pasa en México y que yo no sé si ha sido a lo mejor también parte de un error de estrategia, porque parece ser que lo está absorbiendo la Federación y son por lamentables, por reprobables la situación que se vive en México con la inseguridad y con el riesgo que se corre por parte de los periodistas. Pues que son delitos del fuero común. Correcto. Y que hay gobernadores, alcaldes que pues se le están llevando por la libre, ¿eh? Sí, yo creo que incluso la respuesta del presidente trae como consecuencia que el gobierno federal absorbe o de alguna manera sí adquiere la mayor parte de la responsabilidad respecto al tema de la inseguridad que se vive en el país en el ejercicio del periodismo. Y la realidad es que de todos los casos que conocemos, la inmensa mayoría de ellos o todos son del fuero común. Entonces, me parece que ahí hay también, desde ahí hay una falta de estrategia clara del gobierno federal. Y yo creo que la respuesta también nos deja ver cómo están funcionando las cosas en el gobierno, ¿no? Cómo se hacen las cosas en el gobierno federal, cómo vemos. Yo creo que la respuesta es un reflejo de ver a un presidente solitario, a un presidente que pues hace lo que él quiere hacer, ¿no? Que no escucha, que cuando está encaprichado, él prácticamente se pone a escribir en una computadora o a mano y dicta una serie de palabras y las emite con el poder que le confiere la ley sin consultarle a nadie. Y yo creo que esto es un síndrome clarísimo de autoritarismo absoluto. O sea, de no escuchar, de no tener la capacidad de consultar a la Cancillería, a los especialistas, recomendaciones. Y creo que uno de los muchos errores es que el día de hoy el gobierno federal adquiere esta responsabilidad cuando quizá se podían haber lavado las manos y endosársela a los gobiernos locales, a los municipios, a los gobernadores. Y creo que con cierta razón, ¿no? A final de cuentas, y además algunos están muy focalizados lamentablemente en ciertas zonas del país, ¿no? ¿Tú cómo ves, Carlos? Fíjate que otro de los fenómenos, estamos acostumbrados a los que tenemos más de 40, somos 3 de 4 aquí. Yo también. Y todavía no nos tocó mucho, Rodrigo, Arturo, a ver los asesinatos de periodistas de muy alto perfil federal. ¿Sí? Y Andrés Manuel lo que dice es veladamente, porque sí lo dice, bueno, pero es que ya no los mata el Estado, ya no son crímenes de Estado. O sea, es decir, ya no es el gobierno el que toma esta decisión y dice, mando, o estoy implicado en el asesinato de tal fulanito de tal que está escribiendo notas sobre mi persona.
Y si ustedes observan el otro fenómeno, es como dice Arturo, están siendo periodistas más locales. De esta forma, que es muy útil para el Estado, que es muy útil para las fuentes de información, de estos periodistas de plataforma, que muchas veces no tienen una página de internet o no tienen ni siquiera instalaciones. Yo recuerdo el último periodista desafortunadamente asesinado, después de esto de la Carta del Parlamento, cómo hace la última transmisión con una cortina verde atrás y un micrófono y su teléfono. O sea, y la realidad es que con esos 3 instrumentos prácticamente se van y se lanzan al tema del periodismo. Por más que quieran, no pueden estar protegidos. Entonces, efectivamente, están sumamente descuidados y cada vez más podemos intuir que lo que sucede son por temas locales, por temas estatales y por temas municipales, lo cual no exime al Estado de tener una política que los pueda proteger, pero ahora puede correr riesgo no solamente la persona que esté catalogado como periodista, sino cualquier persona que tome su teléfono, tenga una página en alguna red social y haga algún tipo de comentario, que terminan siendo las notas más interesantes que inclusive retoman los periódicos nacionales. Y que ha dado lugar a otro debate, ¿no? Que me parece a lo mejor demasiado tajante, si eres o no periodista, ¿no? O sea, como si fuera necesariamente tener la carrera, la profesión de periodista. Pero son los que están haciendo trabajo de investigación, Arturo. Sí. O sea, es periodismo de más fondo, de más investigación. De más fondo, sí. Porque si nada más replicaran los boletines, replicaran las notas de los medios nacionales, te prometo que no les pasa nada. Pero es ese pequeño periodismo de investigación que saca una nota, es el que está llevándolos a una zona de riesgo, ¿no? Así es. Y regresando al tema internacional, bueno, que es justamente el origen de lo que estamos platicando, me parece, Rodrigo, que ha habido más que solamente la Carta del Parlamento. También está el tema de España, ¿no? La pausa, pero también ha habido momentos complejos y que quizás se ha rescatado de manera positiva. Yo recuerdo ese momento donde Trump en sus desplantes que tenía nos amenaza con imponer un 5% de arancel a las exportaciones mexicanas y que de alguna manera se maneja, me parece que bien en términos diplomáticos, en términos de impacto económico. Recuerdo la intervención del presidente de la República cabildeando el TEMEC, también muy exitosamente. Personalmente recibió aquí a algunos representantes de Estados Unidos y no recuerdo si, no fue porque no viaja realmente al extranjero, pero tuvo sus etapas. ¿Cómo ves el balance y a lo mejor si te atreves a pronosticar algo, ¿no?, de lo que pudiera venir? Bueno, viajó incluso a Washington el presidente. Sí, entonces, viajó, ¿verdad? Sí viajó para ese entonces, tema. Todavía con Trump. Viajó a Estados Unidos, es el único viaje que tiene. Entonces, me parece que el presidente entiende que la principal relación que tiene México es con Estados Unidos, ¿no? Y aquí luego no es para defenderlo mucho menos, pero cuando dicen es que va a ser Venezuela y el futuro Chávez, bueno, si hubiera podido tener un discurso incendiario de cortar las relaciones con Estados Unidos y buscar un referéndum para acabar con el TEMEC, o sea, podría haber tenido una retórica mucho más incendiaria que hubiera traído un problema grave al país. Me parece que entendió que la situación de cuidar la relación con Estados Unidos, la cuestión económica era muy importante. Entendió que el precio a pagar era la militarización de la frontera sur, que no es nada sencillo, que es algo muy criticable también a su administración, que cualquier enfoque de derechos humanos, obviamente hay que criticar la forma como se está deteniendo el flujo, se está administrando el flujo de los migrantes. Vimos el lamentable accidente en Chiapas, que perdieron la vida decenas de personas, parte como consecuencia de esta militarización, pero creo que entendió que la relación con Estados Unidos, a pesar de que no fuera con su discurso, digamos, histórico, entendió que no podía estarse peleando, ¿no?, con Estados Unidos, y había que cuidar el tema de la relación económica tan importante que es el TEMEC. Sin duda alguna, este tratado que viene a sustituir el Telecán es de vital importancia para México. Afortunadamente se lograron las gestiones para actualizar un tratado de libre comercio que ya se tenía que actualizar
actualizar. Se había concluido en el 1994 el Telecán. Evidentemente, pues el comercio y la economía del siglo XXI es muy distinta como era en ese entonces. Entonces, fue bueno haberlo actualizado y en eso creo que lo entendió. El tema de Ucrania, insisto, en la cuestión de México, forma parte del Consejo de Seguridad en este momento. Pudo haber... lo presidió en algún momento, luego le tocó a Rusia, justo al momento de la invasión le tocó a Rusia estarlo presidiendo, pero México pudo haber optado por la abstención y no, México condenó dentro del Consejo de Seguridad la invasión de Rusia, lo mismo lo hizo en el Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General. Entonces, creo que eso fue importante, a pesar de que el presidente en su discurso fue más cauto en tratar de condenar enérgicamente la invasión de Ucrania. Me parece que por lo menos al interior de la participación de México en organismos internacionales, creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Creo que puede haber sido más tajante en el discurso ya el presidente de la República, pero me parece que por lo menos la votación no fue abstención, sino fue condenando la invasión de Rusia a Ucrania, que es algo importante, ¿no? Que México, la participación en el Consejo de Seguridad, también estuvimos en 2003 con la invasión de Estados Unidos a Irak, y también hubo una condena por parte de México a esta invasión que hizo Estados Unidos a Irak. Me parece que fueron momentos difíciles en la relación de México, pero importante que se haya hecho esa votación en ese sentido. A ver, yo quisiera ver si podemos cerrar como un minuto y dejar que nuestro invitado cierre. A ver, ¿nos importa la relación México, otros países y las relaciones exteriores? ¿Va a ser tema de debate en las campañas presidenciales? ¿Es algo que los mexicanos estamos atentos? María, Carlos, no sé si nos podemos ir un minutito y rematar con Rodrigo con esta pregunta en particular. Yo pienso que sí, yo creo ¿Genera que... votos? Yo creo que, a ver, exactamente, creo que no hay que perder de vista... Parece que es lo único que importa, ¿no? Que tenemos un presidente que su único enfoque es su discurso y su populismo, ¿no? Y su rentabilidad. Pero yo creo que sí, o sea, de cara al proceso del 24, yo creo que un contraste muy claro va a ser eso, va a ser parte de cómo volvemos a posicionar a México en el mundo. Y el gran reto de quienes vayan a hacer es cómo eso se traduce en beneficios para los que vivimos aquí. O sea, ¿qué significa una relación con España? ¿Qué significa una buena relación con la Unión Europea? ¿Qué significa el fortalecimiento de los lazos comerciales con Estados Unidos? ¿Cómo eso se traduce en una mejor calidad de vida para nosotros? Ese es el reto del que vaya o la que vaya a hacer en el 24. ¿Cómo ves? Pues yo lo voy a decir con un sospechosismo. De todos los cargos que pudo haber escogido Marcelo Ebrard para del gabinete, me parece que seleccionó uno que es de vital importancia. Y me parece que su actuar se ha estado desmarcando. Y ya todos vemos a Marcelo Ebrard como decir, no, pues él sí sabe, y ya le deshizo la tarea el presidente, y entonces uno es el inteligente y el otro es el que no lo es. Yo creo que las relaciones internacionales van a contar mucho, a lo mejor no en el tradicional discurso con los votos, pero sí en las opiniones de esta comunidad internacional que cuentan y de que opinan en las mesas importantes para saber quién puede ser el próximo presidente de México, importa. Me parece que ahí va a estar el punto de referencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿El tema? Nos gusta o no nos gusta, tenemos que entender que la relación más importante es con Estados Unidos, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta, hay gente que tiene simpatías, creo que por tema migratorio, tema de seguridad y tema de comercio internacional, la relación más importante sin duda es con Estados Unidos. El tema de la Unión Europea no hay que descuidarlo porque hay que recordar que en materia de libre comercio los tratados no es en individual con Alemania, con España, es un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con los 27 que la integran en este momento, que está en proceso de negociación y de entrar en vigor. Entonces, pero insisto con la parte de la relación con Estados Unidos, ese es el tema internacional. Lamentablemente para nuestro país se basa prácticamente en la relación con Estados Unidos. Y habrá que ver entonces esta situación cómo puede afectar o las propuestas que se puedan integrar en el proceso electoral 2024. Muchas gracias, Rodrigo. Pues agradecerte el haber estado con nosotros hoy aquí en Voz Alta. Y la verdad es que pues un experto en relaciones internacionales, en derecho internacional, un placer haberte tenido con nosotros. Rodrigo, vamos a ir a un corte, vamos a regresar a platicar sobre el tema que sigue dando todavía, el del Estadio Corregidor y los eventos de aquel 5 de marzo. Regresamos. Continuamos en Voz Alta.
Ya regresamos a En Voz Alta y como lo comentamos antes del corte, pues uno de los temas que han venido alimentando de alguna forma el análisis, la opinión pública y que no es para menos, han sido los eventos ocurridos en el Estadio Corregidora el día 5 de marzo y que afortunadamente, bueno, no hubo consecuencias en términos de vidas, pero que finalmente de alguna forma descubre un poco el tema de la seguridad en los eventos públicos y bueno, pues también cuáles son la coordinación, la planeación, inclusive la inteligencia que debe haber en términos de las autoridades, particularmente el tema, supongo, policial, en algunos casos de protección civil. Y bueno, pues es el tema que ha estado constantemente en los medios locales. Y bueno, María, pues no sé tu opinión de esto que ha sido un largo proceso de situaciones que han venido descubriéndose, las comparecencias de los funcionarios ante la legislatura, los pronunciamientos de autoridades como el gobernador, como el alcalde, como otros, pues que ahí están finalmente para el análisis, ¿no? Sí, mira, primero que nada decir que pues fue una situación muy lamentable, muy dolorosa, y yo creo que también es muy válido decir que eso no es Querétaro. O sea, la cara que se da a nivel nacional de nosotros aquí en Querétaro, pues es una cara que me parece que no es la cara de nuestra sociedad, no es el grueso de nuestra sociedad. Aquí en Querétaro la verdad es que creo que somos gente echada para adelante, trabajadora, responsable, no violenta y también hay que decirlo, no tampoco esconderlo. Creo que es el reflejo de una descomposición social que a veces no se ha querido reconocer. Lo hemos comentado en algunos programas cuando hemos tocado los temas de seguridad local, el cómo parecía que administración tras administración, y no es un tema de un solo partido, hablar de seguridad o hablar de lo que sucede en materia de seguridad no les gusta, les incomoda y entonces es mejor vender Querétaro color de rosa en donde nada sucede, ¿no? Y yo creo que lo que sucedió en el estadio es un reflejo de esa descomposición que sí existe y que lo que necesita es una estrategia clara para atenderse. Eso por un lado. Hablar, aunque en otras intervenciones profundizaré un poco más, hablar de que me parece que la atención de parte del gobierno del Estado, en mi opinión, fue oportuna. Yo creo que el gobernador tomó una decisión acertadísima al no irse. Él estaba por subirse a un avión, a una gira. De hecho, hubo varias críticas que le hicieron porque lo repitió varias veces en decir, no me fui, me quedé, no me fui, me quedé. Bueno, más allá de esos comentarios o esas críticas, creo que fue un acierto el que se quedara y que estuviera presente desde el minuto uno, porque mira, en una situación así, y hablando no como política, sino como ciudadana, yo creo que en una situación así, llenarle el ojo a todo el mundo está bien difícil. O sea, al final, lo que hagas, te muevas a la derecha, te muevas a la izquierda, siempre va a haber críticas. Pero lo que sí no te pueden criticar, y creo que no se le puede criticar al gobernador, es el no haber estado. Él estuvo presente desde el minuto uno. Yo creo que eso es un acierto. Sí, fue conforme al libro, ¿no? Prácticamente, o sea, el no haberse ido de viaje, que bien dice María, más que un sacrificio es un tema de responsabilidad, pero bueno, se entiende que había que cacarear de alguna forma, ¿no? Dos, el haber estado presente en el hospital, el otro día me parece que era algo importante, y de alguna forma también haberle dado un seguimiento, cortó algunas cabezas, a veces la gente espera más y no siempre tiene esta misma lógica, pero sí, el manejo, Carlos, de alguna forma elimina la responsabilidad de lo que no pasó antes de este evento que era tan previsible. No digo que la bronca haya sido previsible, pero los equipos, las personas que asisten al estadio, que a lo mejor hubiera ya algunos elementos, no solo en este confrontación Atlas Gallos, sino en otros partidos que se hubieran dado, donde ya el conato de violencia podría haberse, pues de alguna forma previsto que llegara a estos niveles. Fíjate que pasa una cosa bien curiosa que nosotros observamos en el 2012. En el 2012-2015, en la presidencia municipal,
se hizo la figura o se instituyó la figura del auditor policial, porque se observaba un fenómeno, Arturo, Mari. La realidad es que pasan estos fenómenos, no solamente en el caso del estadio, sino en cualquier caso que tenga que ver con el tema de la policía. Se ataja el problema, a los policías se les sanciona, se les separa, se les sanciona administrativamente, se les despide de su cargo, a los funcionarios se les hace renunciar y luego ya no pasó nada. Y entonces se da aquella política o aquel ejemplo de que si tienes un barril con manzanas y una se echa a perder, pues la separas, para que no eche a perder a las demás. Pero rara vez se hace un seguimiento de qué es lo que tienes que hacer para que eso no vuelva a suceder. Yo he tenido la posibilidad de vivir muchos años cerca del Estadio Corregidora y la realidad es que cada partido es una bomba, porque los jóvenes llegan, no todos desde luego, pues con el y ya llegan en estado inconveniente muchos de ellos y luego ahí hay una cantidad importante de alcohol y luego viene una confrontación, porque finalmente los partidos de fútbol son ejercicios de confrontación. No es un espectáculo como el de Ricky Martin en donde todo un artista nos une, sino es algo donde se va a simular una batalla que en muchos casos representa un apasionamiento, sobre todo en el sector juvenil. Yo trataría de aprovechar esta oportunidad para mejorar el entorno de la política pública en algunos de los siguientes sectores. Por ejemplo, los accesos. ¿Cuál es el requisito de acceso? ¿Cuáles son las tolerancias de bebidas alcohólicas en el interior? ¿Se va a seguir manteniendo el fútbol como un ejercicio familiar? ¿Es un ejercicio familiar en donde puedas llevar menores de edad? ¿O va a ser como en algún momento pasó con los toros, ¿no? Que dijeron, sí, sigan los toros, pero los niños no asistan por las condiciones del espectáculo. Hay espectáculos en donde no se permiten menores. Me tocó en las épocas en las que tú y yo, Arturo, éramos jóvenes, se llegó a hablar de no permitir a los niños en las luchas. La lucha libre. ¿Sí? Que lo cual era algo que los papás en aquel momento aplaudieron. Nosotros ya no tanto, porque querías ir al matemático y querías ir a Luz Demon, al Hijo del Santo en general. Pero llegó un momento en que tanto se hizo un espectáculo violento que dijeron niños no. Lo primero. Lo segundo, Arturo, las empresas de seguridad. Es prácticamente imposible que cumplan con 290 elementos con los requisitos que establece la ley. Es incosteable para las empresas, que nos hemos dedicado en algún momento a asesorar empresas de seguridad para su constitución o para su funcionamiento. No puedes tener 300 elementos que utilices cada 15 días, esperados sentados en tu nómina. Sí. Es prácticamente imposible y el evento de Ricky Martin lo demostró. Lo desnudó. Y lo tercero es esta distribución de competencias de por qué el Estado tiene lo de protección civil del estadio, pero por qué el municipio sí tiene el de los otros espectáculos, si todos van a ser espectáculos. Y yo, en serio, lo que alabo, que no sé si haya pasado porque no vi toda la comparecencia, es esta tendencia de los diputados de decir, ante cualquier fenómeno, suban las penas. Y suban las penas, y ahora vamos a penar esto, y ahora vamos a establecer este tipo de característica de delito, o esta que daba 15 años, súbelo a 25. No se trate hacia los jóvenes. O sea, no creo que sea el momento de tocar el Código Penal y poder tener una reforma, sino más bien en el tema de la seguridad y en el tema de las competencias y los manuales de procedimientos y los protocolos de actuar de la policía. Y yo me pongo en el papel, a lo mejor nadie lo ha defendido, ¿no? En el coordinador de protección civil, que no conozco, pero los que hemos estado ahí enfrente de un espectáculo, sabemos que cuando las condiciones ya no se dan, tienes una alternativa. ¿Cancelas el espectáculo o lo dejas continuar? Con el riesgo de que al cancelar el espectáculo, ese acto se vuelva el que genere la violencia, máxime tratándose de un partido de fútbol. Sí. Yo no sé, digo, y no es el tema, pero se suspende después el evento de Ricky Martin. Si hubiera suspendido, si no hubiera pasado lo de Corregidora, o sea, quiere decir que este era el estado habitual en el que venían dándose los eventos y a lo mejor, como dices tú, Carlos, ¿no? Igual tiene que ver con que las exigencias no son propias de este tipo de actividades. Es decir, ¿quién va a tener en su nómina 300 personas para trabajar nada más un día y con lo que se le puede pagar, ¿no? Pero, María, y quiero retomarlo, ahí hablaba de esta especie de diagnóstico que es muy común en el discurso político. La añoranza de este Querétaro amable, muy civilizado, caray, en los cuales creo que estamos los tres convencidos de que ese es ese Querétaro que queremos, pero que no necesariamente sigue siendo, ¿no? O sea, que ya no es.
pues malhechores, qué bueno que salvaron la vida, los vándalos estos que incurrieron en estas situaciones tan vergonzosas y tan peligrosas, pues aquí viven, y te los puedes topar en satélite, en una situación vial, en un conflicto vial te los puedes topar, sí, a lo mejor en un bar donde tú te vas a divertir. Pero, o sea, lo que quiero decir es que ha cambiado, creo, María, tú lo decías, y bajo esta lógica no estamos cerrando el diagnóstico y por lo tanto estamos cerrando la estrategia de los temas de seguridad. Un detalle. Todos los que crecimos en un barrio y tenemos origen en una banda. Ahí sí voy a defender a mi banda. La mayoría de los detenidos no tenían antecedentes penales. La mayoría de los detenidos al otro día los encontraron en sus casas. O sea, no hay una conducta que estén acostumbrados a este tipo de situaciones. Cuando yo hablo del tema del auditor policial es cómo podemos generar una institución adentro de las policías, como ya lo hubo y después lo desaparecieron, que fue esta figura, que investigue el entorno. O sea, ¿cómo está el ambiente en el estadio que pueda hacer que una persona que tradicionalmente no es violenta, que todos los días se levanta a trabajar, que trabaja en una fábrica, que es comerciante, que no tiene antecedentes penales, que ese día en la noche lo tiene y está en su casa, en short, con chancletas, con su playera, viendo la televisión? ¿Cómo es posible que ese entorno, que es el tema del fútbol, pueda sacar lo peor de una persona? Y que no haya habido muertos fue una circunstancia, ¿no, María? O sea, al final de cuentas me parece que en esas escenas era muy claro que el daño quería ser... Incluso yo, por ejemplo, cuando a mí me pasó que yo subí, digamos, un mensaje muy reciente de la situación, de que se presentó la situación, y yo al final del día, igual que la inmensa mayoría de nuestra fuente, era los medios de comunicación, o sea, las notas periodísticas de medios en los que al final del día confías, ¿no? Y ellos, las primeras notas salen desde el principio con los fallecidos. Ustedes recordarán, con los 17 fallecidos. Hay que preguntarse por qué 17 en términos de las notas. Correcto. Si bien no hay sospechosismo, Mari, sobre quién propició el evento, sí hubo fuerzas ajenas, sobre todo en redes, que aprovecharon el evento. No, estoy de acuerdo completamente, a eso iba. O sea, que lo más curioso de la situación es que las notas desde que salen no salen como una pelea campal en el Estadio Corregidora, no, salen con los 17 fallecidos, ¿no? Incluso yo todavía valorando en la madrugada decía, ¿qué hago? Y la verdad es que no había un pronunciamiento oficial. Ese es un tema que también creo que hubo un vacío durante muchas horas, porque si bien el gobernador se regresa de la Ciudad de México, va al hospital, todo, o sea, está presente, no hay una postura formal, oficial, que dijera cómo estaban las cosas. Había comentarios, videos, pero al final del día no oficial. Entonces, yo tomé, por ejemplo, personalmente la decisión de decir, hasta que no hay una postura oficial, que fue hasta el día siguiente en la rueda de prensa a las 10 de la mañana, donde empiezan a dar una relatoría de todos los hechos y un balance de la situación de cada uno de los que estaban ya internados. Hasta ese momento oficialmente se descarta la situación de los fallecidos. Y entonces hay una ausencia, ¿no? Yo creo que corren estas notas. De entrada, entre el suceso y el primer pronunciamiento del gobierno del Estado, puntualmente el gobernador, donde salen a decir no hay muertos, sí pasan alrededor de 3 horas, por lo menos. Y entonces son 3 horas en las que hoy, a la velocidad que corre la información en redes sociales, pues esta nota corrió rapidísimo. Entonces, luego te salen a decir, oye, no hay fallecidos, y entonces ya no lo crees, ¿no? Y porque sé que traemos el tiempo encima, sí quisiera yo nada más decir, ¿por qué me refería yo a Satélite, a Cerrito Colorado, al Tintero? Además de que son colonias que conocemos, que nos han tocado recorrer cada una de estas colonias, porque es la otra cara de Querétaro. O sea, a mí yo siempre lo he dicho, Querétaro no es solamente el centro histórico, no es solo Bernardo Quintana y 5 de febrero. Querétaro es mucho más allá, y esa descomposición de la que hablamos, que decimos que es la realidad y que no se ha enfrentado, porque no se ha reconocido, empieza por ahí. Sí, y en ese tema también decías, María,
Carlos, te pregunto, hablamos que fue, digamos, se manejó conforme al libro, ¿no? Con algunos temas. Hubo cambios de posiciones en el planteamiento de las responsabilidades. Parece ser que lo inmediato es aventarle la responsabilidad al equipo, a la directiva. Ese es el primer comunicado que entiendo es de una cuenta, si mal no recuerdo, del gobernador. Y luego hay como una especie de responsabilidad compartida. Y luego hay se asume como responsable el gobernador, ¿no? O sea, como que hay muchos cambios ahí de la estrategia, ¿no? ¿Qué es para ti o cómo calificarías en el balance el posicionamiento o los distintos posicionamientos que se hicieron con respecto a estos hechos? Y creo que mucho tuvo que ver, por eso lo retomo de María, la desinformación que quizá había en el propio gobierno del Estado. Vamos a encontrar aquí un estilo, Arturo. La realidad es que ha habido gobernadores de todo tipo. El manualito que seguramente nos enseñaron a nosotros aquí, pues es que es de abajo hacia arriba, ¿no? Empiezan los funcionarios de cierto nivel a dar información y luego los otros, y el último que sale, porque ese sí no se puede equivocar. Claro. Y decir una cosa que no sea cierta, es el gobernador del Estado. Aquí lo vimos a la inversa. O sea, el que sale que pusiera, que quizá ya denote una forma, un estilo de gobernar en las estrategias que nos enseñan, comunicar. Y de comunicar, que es de control de daños. A lo mejor de aquí lo que marca es la pauta para decir cada vez que haya un evento de esta naturaleza, pues él va a salir a decir la información. Porque él sale y absorbe el costo, el gasto o el triunfo, o como se lo vaya a juzgar la historia de los primeros momentos, pero después empiezan a salir otros funcionarios, que son los que le han estado dando seguimiento. Habrá quien piense que esto debería de haber sido al revés, porque finalmente a él le toca decir las cosas que no le creen. En un día dice en la mañana una cosa y en la tarde dice, por favor, créame. Sí, porque no estoy mintiendo, no tengo por qué estar mintiendo. Yo le creo que no tengo por qué estar mintiendo. Yo creo que tiene la credibilidad, ¿no? O sea, yo no vería por qué el gobernador no tendría la credibilidad. Sí. Sí, pero ya en esto, ya digamos que las noticias ya más suaves ya fueron otros funcionarios los que salieron a decir, hay esto. Sí, el primer golpe lo recibe él, ¿no? Como en los forcados. Sí. El primer golpe duro lo recibe él, pero ha sido una constante su gobierno. No sé si coincidas. Bueno, pasó con el tema del emplacamiento, con otro tipo de toro. Con otro tipo de toro, pero también la embestida, ¿no? Y ahí no salió nadie, ¿eh? O sea, finalmente acá ya han salido otras expresiones a dar otro tipo de información. Hay un caso que siempre tengo muy grabado, que es el caso del presidente Peña Nieto, que me parece que hizo mucho esto de hacerle como los forcados, ¿no? Como ser la cara. Y muchos de los errores, no solo de los errores, sino actos deliberados de algunos funcionarios, creo que no podemos negar que fue un gobierno donde hubo mucha corrupción, pues lo absorbió él y al final de cuentas el balance fue un tanto cuanto desastroso. Estaba escuchando a Roy Campos y a Lorena Becerra en una entrevista que les hacía Carlos Loret, donde decían que el único presidente que no tenía este beneficio, o sea que prácticamente todos los presidentes de la República tenían más del 50% de aprobación de una forma u otra, que el único que no la tenía era Peña Nieto. O sea, pensaba en la revocación de mandato, a lo mejor no lo hubiera brincado, ¿no? Entonces, pero siempre tenía esta forma donde absorbía, y eso genera un desgaste. Sí. Ahora, también un tema importante que hay que decir es la participación del municipio, que lo decíamos fuera del aire. No entendemos muy bien, por lo menos a mí me sigue quedando, no me queda claro, el por qué para estos casos el municipio prácticamente no tiene, como decimos coloquialmente, vela en el entierro, pero para otros sí, y yo sí creo que tendría que tenerlo. Y además, más allá del tema de la responsabilidad, a lo mejor legal, la responsabilidad moral. Quien encabeza los esfuerzos en el municipio, en la capital, pues tiene una responsabilidad moral de cuidar la ciudad, de procurar la ciudad, y el estadio está en la ciudad. Y yo creo que yo quisiera decir que se sintió una ausencia, por lo menos de un respaldo moral que hacía falta para la sociedad. Yo creo que ahí sí, para el presidente municipal, faltó esa presencia. No, a lo mejor no entiendo, sus asesores le han dicho, tú no tienes vela en entierro, ni saques la cabeza, fue diferente, ¿no? No saques ni la cabeza. Porque además dicen que no estaba, entonces el tema es si tenía necesariamente que estar, ¿no? Pero yo sí creo que era una buena oportunidad como un líder moral.
O sea, un tema si de así liderazgo. se asume, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa que vale la pena discutir es el tema de gallos en sí, del club. ¿Qué les parece? Si no sé, si la sanción es adecuada, si debieron desafiliarlos o no. Si quieren, la dejamos para tenemos- otro. Invitamos a alguien que tenga que ver con los temas de la Femex Food, porque ya Ándale, me estamos gusta. Buenísimo. a segundos de salir del aire. Pero bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Voz Alta y lo esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí por TV UAC. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.